Buenos días, muy amables, un saludo a los oyentes. Yo creo que hay muchos temas interesantes. Está el tema de esta relación pública-privada para las inversiones, está el tema de las decisiones que muy pronto parece ser que van a ser una realidad de vender Petrocomercial sus estaciones de servicios, y en paquete se anuncia podría ser la venta, la subasta, no sé cómo llamar, de estas estaciones de servicio. Y hay el otro tema también que es muy importante que lo toquemos, que es la nueva ley que regularía el consumo de aquellos ciudadanos que son dependientes de sustancias psicotrópicas. Comencemos con esta relación de empresarial en pública-privada. ¿Cómo la analizamos en un ambiente en donde hay una crisis realmente peligrosa, grave para el país? Bueno, lo primero que hay que comentar es que esta alianza público-privada, que ahora trata de establecérsela mediante una ley, ya existe en la actualidad, y existe a partir de la expedición de un decreto ejecutivo del presidente de la República de hace ya varios años, que estableció justamente la posibilidad de que se realicen estas alianzas público-privadas. La reglamentación que se dictó es una reglamentación que ha permitido en algunos casos cierta ligereza en los procesos de, en definitiva, delegación al sector privado. Y cito, por ejemplo, el caso puntual del Puerto Bolívar, la concesión de Puerto Bolívar. De repente se dictó el decreto ejecutivo de la alianza público-privada y una semana después ya se presenta toda una propuesta para llevarse el puerto a una empresa de Turquía. Luego se hace una simulación, en mi opinión, porque si bien se cumple en lo formal con los plazos, pero se nota un proceso atropellado en que presentan informes al día siguiente, todo es favorable, no se cambia nada, y ahora mismo ya hay un proceso de licitación en marcha para concesionar ese puerto, en lo que ha provocado inclusive una respuesta del Consejo Municipal de Machala diciendo, por lo menos, dado que quieren concesionar el puerto, explíquennos en qué consiste el mecanismo. Entonces, la primera impresión es que este es un tema que ya está vigente en la ley, en un decreto ejecutivo. ¿Por qué no ha prosperado mayormente ese decreto ejecutivo? Porque el decreto permite inversiones en sectores estratégicos, agua potable y otros más. No prospera porque no existe confianza. Y no existe confianza, primero, porque tenemos una reglamentación dictada con un decreto ejecutivo. Los decretos ejecutivos se cambian en media hora si el presidente quiere. En consecuencia, no hay certidumbre de su permanencia en el tiempo, número uno. Segundo, no existe ya credibilidad en el gobierno. Es decir, hoy día la gente que quisiera hacer inversiones no lo hace porque hemos tenido un gobierno que permanentemente, desde hace ya 9 años, habla contra la empresa privada. Critica a la empresa privada, critica a la inversión privada nacional o internacional, y peor aún cuando se trata de inversiones en sectores estratégicos o en áreas que se consideran son de monopolio, en principio, del sector público. Pero este no fue el discurso que cuando se instaura la Revolución Ciudadana era el énfasis, pues, ¿no? El de haberse un poco más repartido la pechuga, de alguna manera, el hueso y la pechuga o la carne. La empresa privada se llevó la carne y le dejó el hueso al Estado. Esto de alguna manera el presidente decía que él estaba en contra de esta ley de modernización que se había privatizado, los privatizadores de la larga noche neoliberal. ¿Cómo es que ahora quiere implementarse todo esto? Veamos, justamente el discurso que llevó al presidente de la República a la actual presidencia fue el discurso antineoliberalismo. Esa fue la esencia. ¿Y cuál era la esencia de ese neoliberalismo que en el Ecuador nunca llegó a implementarse? Porque si bien se dictó la ley de modernización del Estado, no hubo ningún proceso importante de concesión al sector privado en aplicación de esa ley, ninguno importante. Hubo por allí alguna cosa menor, pero nada trascendente. Pero ¿cuál era la esencia de ese neoliberalismo? Primero, la delegación al sector privado de servicios públicos. Esa era la esencia. Es decir, en el concepto de la Revolución Ciudadana, los servicios públicos deben ser prestados por el Estado, porque no cabe lucro privado en la prestación de servicios públicos. Esa es la esencia. Y lo segundo, que marca ese neoliberalismo en la forma como se lo tildó en esa época, años 2006-2007, era la ausencia de regulación de normas, es decir, la ausencia de normativa estatal. ¿Qué es lo control? Claro, ¿qué es lo que planteaban? No hay regulaciones para estos servicios públicos concesionados,
se eliminan las normas jurídicas que dificultan muchísimas cosas. Viene entonces la Revolución Ciudadana, y ¿qué es lo que plantea como esencia? Que el Estado sea el gestor, el motor, el acaparador de los servicios públicos y que asuma su capacidad normativa absoluta para regular absolutamente todo. Y sea el dinamizador de la economía. Exactamente, es decir, la economía tiene un norte, un eje y un norte, el Estado. El Estado. ¿Y cuál es el concepto debajo de todo esto? Que subyace es: el Estado debe prestar servicios eficientes para los ciudadanos. Entonces, claro, ¿cuál era el discurso? No es posible que tengamos una salud en manos privadas, no es posible educación en manos privadas. Recuerden ustedes, y eso es un tema que va en auge, que se dictaron algunas regulaciones que dificultan significativamente el funcionamiento de colegios y escuelas privadas, al punto de que muchísimos cerraron. Se criticó las concesiones. Pero absolutamente, es decir, todo aquello que implique delegación al sector privado era malo, eso era neoliberalismo. El Ecuador tuvo una suerte, el milagro ecuatoriano fue el milagro del precio del petróleo. Entonces el dinero de repente empezó a ingresar al Estado ecuatoriano. Se sostuvo la tesis. Miles de millones de dólares. Y claro, cuando había tanto dinero no sabían qué hacer con el dinero. Y entonces crearon ministerios de felicidad, compraron vehículos, compraron 2 aviones presidenciales por 100 millones de dólares, enterraron mil millones de dólares para la refinería del Aromo y despilfarraron miles de millones de dólares. ¿Qué ocurre hoy día? Que el milagro desapareció. Y desapareció el milagro cuando el precio del petróleo cayó. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que hace? Como se dieron cuenta de que el servicio público, el sector público en general, se volvió ineficiente y ya no tienen capacidad de hacerlo, porque esto es como que si ustedes, y cito el ejemplo, ¿no? Cito un ejemplo muy sencillo. De repente una persona que tiene un sueldo menor de 500 dólares, de repente pues gana por allí, por alguna relación con alguien, un ministerio. Y de repente el señor empieza a ganar 5.000 o 6.000 dólares de ministro. Entonces se vuelve loco. Contrata 2 empleadas domésticas, contrata una niñera, contrata TV cable, DirecTV, compra PlayStation, compra Xbox, compra 10 juegos, acostumbra a la familia a ir al cine todos los domingos, come fuera de casa el viernes, el sábado y el domingo, y de repente el señor pierde el cargo de ministro. Y entonces regresa, y pensemos en este hipotético señor que no robó. Entonces regresa y otra vez ya no tiene trabajo y eventualmente consigue un trabajito de 500 dólares. Entonces el señor se vuelve loco, pues, ¿no? ¿Qué hace ahora para pagar? ¿Qué hace ahora para pagar los salarios de las 2 empleadas y la niñera? ¿Y qué hace para seguir los fines de semana, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que decide? Decide coger el carro que tenía y lo vende. Y decide coger a uno de los 4 o 5 televisores que compró y lo vende. Pero mantiene a las 3 empleadas domésticas y mantiene las salidas de fin de semana. Entonces este señor hay un momento dado en que ya no puede más. Y eso es lo que le pasa hoy al Ecuador. Ya no se puede más. Y en consecuencia, y perdón la interrupción, pero vamos y analizamos 2 hechos clarísimos. El primero es que como ya no pueden mantener esta estructura, deciden volver al neoliberalismo que tanto atacaron. Y esto es, empiezan a mandar ya no una posible alianza público-privada por decreto, sino que ahora lo quieren hacer por ley. Y ofrecer eliminación de impuestos a la renta, eliminación de salvaguardia, claro, salida de capital. Claro, entonces ya están en ese estado de desesperación que tienen que deshacerse de todo. Pero además, como ya no pueden y no quieren deshacerse de ciertas cosas que son absurdas, ejemplo, los gastos de las sabatinas, que pueden parecer chiquitas, pero no son chiquitas en cuantía. Pero segundo, empiezan a votar gente, ¿no? Ahora inventan los términos readecuación o redistribución o lo que fuera, optimización, etcétera. Lo cierto es que están votando gente, pero por ejemplo el presidente sigue con 2 aviones de 100 millones de dólares que demandan costos de mantenimiento, combustibles, etcétera, etcétera. Y en esa línea, ante la desesperación, ¿qué es lo que se plantea? Eventualmente volver al Fondo Monetario Internacional. Ahora, pero lo que más me llama la atención también de toda esta nueva faceta de la Revolución Ciudadana es que se utilice términos como que la competencia desleal que ejerce el Estado con la empresa privada. Bueno, eso nos lleva a un segundo gran tema de actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que el presidente de la República ha dicho? El presidente de la República ha dicho: no es posible que Petroecuador o Petrocomercial tenga gasolineras en el mercado. Primero, porque estas gasolineras están compitiendo con las gasolineras privadas. Y en consecuencia, al estar compitiendo con gasolineras privadas, con recursos públicos,
porque los recursos públicos, por ejemplo, no pagan intereses a los bancos. Si usted pone una gasolinera privada, tiene pues que contratar probablemente, si no tiene el capital, créditos, y eso genera intereses, etcétera. Entonces, desde el enfoque del presidente, el sector público no tiene esos costos, y en consecuencia, cuando compite con el sector privado, esa competencia el presidente la llama desleal. Pero le dio la opción a no tener límite en la fijación del precio del combustible. Sí, pues. Claro, pero es que esa es una posibilidad que seguramente tendrá algunos acuerdos bajo la mesa, ¿no? Y luego el presidente entonces anuncia, no, hay que vender las gasolineras. Y uno se dice, a ver, primero, típica medida política y económica del neoliberalismo, deshacerse de bienes públicos. Pero segundo, ¿y por qué razón no vende canales de televisión que hacen competencia desleal con los canales públicos? Pero voy a un exceso. ¿Y por qué no vende los colegios fiscales que le hacen competencia a los colegios públicos? ¿Por qué no vende los hospitales que le hacen competencia a los hospitales privados? Es decir, el discurso es cerrado, el concepto es cerrado. El problema es que se les acabó el dinero, y cuando se les acabó el dinero se les acabó el discurso, y cuando se les acabó el discurso se les acabó la vergüenza. Entonces ya no les importa decir que tienen que ir a tocar la puerta al Fondo Monetario, ya no les importa tomar medidas neoliberales, y lo que hacen y hay que reconocer, en una gran capacidad de retórica, lo que hacen es disfrazar los conceptos, y al disfrazar los conceptos se van a llenar de otros temas. ¿Y por qué recién lo descubren ahora a los 9 años? Lo que más me parece a mí, al menos sí me ha molestado, y lo debo decir con honestidad, es Carlos Pareja, que ahora justifique todo esto habiendo sido funcionario de otras administraciones. Y él se allana todo y le parece correcto, sí, tiene toda la razón. ¿Cómo es eso? A ver, hay una cosa importante, no es que ahora se han dado cuenta. No, espera, yo conozco a Charlie Pareja desde hace varios años. Y en su momento ya habrá ocasión para, por ejemplo, decir unas cuantas verdades sobre la construcción de Monteverde y cómo se gastaron millones de dólares en la construcción de Monteverde, cuando había una propuesta formal al gobierno ecuatoriano de un par de empresas del exterior para construir a cero costo, con la sola condición de que le compren el gas a precio internacional. El Ecuador decidió no aceptar eso, gastar 600 y seguir comprando el gas a precio internacional. Ya habrá tiempo de fiscalizar aquello. Pero entonces, no es que ahora se dan cuenta. El problema es que tenemos mucha gente fanática por ideología. Y otros por interés. A eso iba. Y otros que evidentemente se adaptan, se ajustan. Son como culebras que se mueven y se colocan a cualquier postor. Y entonces tenemos hoy día declaraciones como esas de que quienes tengan carros finos y que consumen gasolina súper, que la gasolina suba, no importa, los ricos pueden. Oiga, no es que los ricos pueden o los ricos no pueden. Se trata de que no hay derecho que un país petrolero que tiene gasolina y que por lo menos debe brindar precios normales para quien es un productor, deba pagar más que los precios internacionales. Claro. Porque además, no es verdad aquello de que solo los ricos usan esa gasolina. Miles de vehículos hoy día usan ese tipo de combustible. Y este es solo el principio. Lo que ocurre es que esto es solo el principio. Hoy día empezamos con un incremento en el precio de la gasolina gradual y ya vendrá el incremento en el precio de la gasolina extra. Tenemos más con Jofre Campaña Mora aquí en Teleradio, pero luego de la pausa, 8:29. Inicio del espacio publicitario.